La nave humana caía como un meteorito en el cielo violáceo de Celaria, dejando un rastro de fuego y chispas que iluminaba los cráteres del planeta. Marcos luchaba contra la fuerza de la gravedad, con los músculos tensos y los sentidos en alerta máxima. Cada segundo parecía durar una eternidad mientras esquivaba fragmentos metálicos que giraban en todas direcciones. Sabía que si fallaba, no solo moriría él, sino que la reina Elira también quedaría atrapada en la destrucción que envolvía el centro del palacio flotante. Elira estaba inmóvil, rodeada de un halo de energía que chispeaba como rayos atrapados en una burbuja de cristal. Sus ojos dorados se clavaban en él con una mezcla de temor y esperanza. La reina parecía frágil, casi etérea, pero había algo en su presencia que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Marcos no podía permitirse vacilar. Cada fibra de su cuerpo gritaba que debía moverse, que debía lanzarse hacia ella aunque el suelo temblara y la estructura a su alrededor se derrumbara. Con un salto arriesgado, Marcos alcanzó la plataforma en la que Elira estaba atrapada. El aire caliente lo golpeó, olía a ozono y metal fundido, y su visión se nublaba por la tensión. Cuando puso las manos sobre el cristal que contenía a la reina, un temblor recorrió su cuerpo. La energía de Elira reaccionó a su contacto, pulsando y vibrando como si reconociera su determinación. Una voz distante, apenas un susurro, pareció atravesar su mente, instándole a moverse con rapidez. El suelo comenzó a ceder bajo sus pies. Grietas luminosas se extendían como venas de fuego por todo el palacio, y los fragmentos flotantes de la nave comenzaron a girar violentamente. Marcos empujó con fuerza el cristal que retenía a Elira, rompiendo la barrera con un estallido de luz. La reina cayó entre sus brazos, pero en el instante siguiente, un chorro de energía la empujó hacia atrás. Él la sostuvo con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y la fuerza inesperada que emanaba de ella. Su corazón latía desbocado, consciente de que cada segundo contaba y que el peligro acechaba en cada esquina del derrumbe. Marcos respiró con dificultad mientras analizaba la situación. A lo lejos, se escuchaban los rugidos mecánicos de los guardianes del palacio, construcciones alienígenas con brazos de metal capaces de aplastar un hombre de un solo golpe. Pero él no podía mirar atrás, la reina estaba en sus manos y cada instante perdido podía ser fatal. Con un último esfuerzo, saltó hacia el borde de la plataforma, esquivando escombros y rayos de energía, hasta encontrar un lugar seguro donde ambos pudieran ponerse a cubierto. Cuando se detuvo, Elira lo miró directamente, sus ojos reflejando el fuego y la destrucción a su alrededor. No había palabras, solo una conexión silenciosa. Él había arriesgado todo por ella, y ella sentía que su destino ahora estaba irremediablemente ligado al suyo. La tensión en el aire era palpable, y Marco sabía que lo que había comenzado como una misión de rescate se transformaba en algo mucho más profundo. En medio del caos y la muerte potencial, algo había cambiado entre ellos, un vínculo que ninguno de los dos podía ignorar. El cielo sobre ellos seguía agrietado por tormentas de energía y relámpagos violeta que iluminaban el horizonte. Cada sombra parecía moverse, y cada sonido era un recordatorio de que la seguridad era efímera. Pero mientras sostenía a Elira en sus brazos, Marco sintió una determinación férrea: sobrevivirían, no importaba lo que el universo pusiera en su camino. La reina, a su vez, parecía despertar lentamente de su letargo, como si su propia fuerza dependiera de él. Y en ese instante, ambos comprendieron que su historia apenas comenzaba, con cada latido marcado por la intensidad del peligro que los rodeaba. Marco sostenía a Elira con firmeza mientras avanzaban por los pasillos colapsados del palacio. Cada paso estaba acompañado por crujidos de metal y destellos de energía que iluminaban sus rostros. Sus respiraciones se entrelazaban en un ritmo frenético, y él podía sentir la calidez de su cuerpo temblando ligeramente contra el suyo. A pesar del peligro que los rodeaba, había un momento de intimidad que se filtraba entre el caos, un instante que ningún enemigo podría destruir. Los ojos dorados de Elira se encontraron con los de Marcos. Era una mirada que hablaba sin palabras, cargada de emociones que ambos apenas comprendían. Había gratitud, miedo, y algo más profundo, una chispa que se encendía entre ellos, inesperada y poderosa. Él se inclinó ligeramente, apenas rozando su frente contra la de ella, y sintió como un estremecimiento recorría su espina dorsal. La reina suspiró suavemente, apoyando su mano sobre la mejilla de Marcos, y por un momento, el mundo dejó de existir a su alrededor. Mientras se movían hacia un lugar más seguro, la tensión entre ellos crecía. Cada gesto, cada roce, parecía cargado de significado. Elira, que había gobernado imperios y enfrentado ejércitos, se mostraba vulnerable ante él, y eso hacía que su presencia fuera aún más magnética para Marcos. Él deseaba protegerla, sí,
pero también quería acercarse más, sentir cada emoción y cada latido compartido. En un corredor iluminado por grietas de energía violeta, se detuvieron frente a una ventana rota que daba al cielo encendido por la destrucción. Marcos la miró, y sin poder contenerse, tomó su rostro entre sus manos y la besó. No era un beso apresurado ni superficial, era un beso que transmitía promesas de protección, de entrega, de conexión. Elira respondió suavemente, apoyando sus manos sobre el pecho de él, como si buscara anclarse a su humanidad mientras sus propias energías se mezclaban con la suya. El beso se prolongó, y por un instante, el peligro desapareció. Sus cuerpos se acercaban, y cada contacto revelaba emociones que ambos habían reprimido durante siglos de guerras y soledad. Elira, acostumbrada a liderar con autoridad y control, se dejó llevar por el momento, permitiéndose confiar completamente en Marcos. Él, por su parte, sintió que toda su fuerza y determinación se multiplicaban al tenerla cerca, al saber que su sacrificio valía la pena. Pero el mundo no permaneció en silencio por mucho tiempo. Un temblor sacudió el corredor, recordándoles que la amenaza seguía latente. Elira retiró ligeramente su rostro, observando a Marcos con una mezcla de deseo y alarma. Sus ojos dorados reflejaban una gratitud intensa, pero también una advertencia silenciosa: debían continuar, debían sobrevivir. Él asintió, aún sosteniéndola cerca, consciente de que cada instante de intimidad podía ser su último, pero decidido a aprovechar cada segundo. Mientras avanzaban por los pasillos cubiertos de escombros, Marcos comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: símbolos antiguos en las paredes, luces que parpadeaban como latidos de corazón, y una aura de misterio que rodeaba a Elira. La reina caminaba a su lado, segura y elegante, a pesar de la vulnerabilidad que mostraba solo ante él. Había algo en la forma en que lo miraba, en la suavidad de su voz cuando le susurraba instrucciones, que hacía que Marcos sintiera que no estaba solo en el universo. Al llegar a un área más protegida del palacio, se sentaron juntos, respirando con dificultad pero compartiendo un momento de calma. Elira apoyó la cabeza sobre el hombro de Marcos, y él rodeó su espalda con fuerza, como si quisiera que su calor la protegiera de todo. Sus manos se entrelazaron, y por primera vez desde que comenzó la misión, sintieron que podían existir fuera de la guerra y el caos, aunque solo fuera por un instante. En ese silencio compartido, Marcos comprendió algo fundamental: salvarla no era solo un acto de heroísmo, sino una entrega del corazón. Elira, a su vez, comprendió que su fuerza no provenía solo de su poder como reina, sino de su capacidad de confiar y amar, incluso en medio del peligro. Y así, entre ruinas y sombras, comenzaron a escribir una historia que sería mucho más que lucha. Sería la historia de un vínculo imposible de romper, un amor nacido en la catástrofe, pero destinado a desafiar universos. El eco de los pasos metálicos resonaba en los corredores mientras los guardianes del palacio avanzaban con precisión implacable. Marcos tensó los músculos y ajustó el agarre de su espada de plasma. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, cada sentido vibrando con la inminencia del peligro. A su lado, Elira concentraba su energía, sus manos brillando con destellos dorados que iluminaban la penumbra. Era un espectáculo de poder y sincronización, humano y reina, listos para enfrentar lo que viniera. El primer guardián emergió de la oscuridad, una máquina gigantesca con brazos capaces de triturar roca y metal. Marcos atacó con un movimiento ágil, cortando uno de sus brazos con un chorro de energía. Elira, sin apartar la mirada, lanzó un rayo que desintegró el metal restante, mientras la criatura caía con un estruendo que hizo temblar el suelo. No había tiempo para respirar, otros guardianes aparecieron por todas partes, y la batalla se intensificó al instante. Marcos y Elira se movían como si fueran uno solo. Él atacaba con precisión letal, mientras ella anticipaba los movimientos de los enemigos, desviando proyectiles de energía y creando escudos luminosos para protegerlos. Cada golpe era un baile mortal, cada esquiva un acto de supervivencia. En un instante, Marcos saltó sobre un guardián, atravesando su coraza con la espada mientras Elira lo impulsaba con un estallido de energía, aumentando su fuerza y velocidad. La combinación era devastadora, un equipo que desafiaba cualquier expectativa de supervivencia. El ruido de la batalla era ensordecedor, metal retumbando, chispas volando, gritos de máquinas desintegrándose. Marcos notó que Elira comenzaba a mostrar signos de fatiga, su respiración entrecortada y los destellos de energía menos intensos. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella y la sostuvo en un abrazo que la protegía de un golpe inminente. La conexión entre ambos se sentía tangible, una combinación de instinto y confianza que los hacía invulnerables mientras durara su coordinación. Cada movimiento de Elira parecía anticipar el próximo ataque.
Ella giraba sobre sí misma, liberando ráfagas de energía que destruían a los enemigos más grandes, mientras Marcos se desplazaba con agilidad, cortando a los que quedaban. La tensión era extrema, pero había un entendimiento implícito entre ellos. Cada acción estaba calculada para maximizar su eficacia y minimizar el riesgo. No había tiempo para dudar, cada segundo podía ser decisivo. En un corredor más amplio, los guardianes comenzaron a reorganizarse y atacaron en formación, una estrategia que amenazaba con abrumarlos. Elira alzó las manos y una onda de energía se expandió, empujando a los enemigos hacia atrás y derribando parte de la estructura del palacio. Marcos aprovechó la apertura y se lanzó al ataque, cortando con precisión quirúrgica mientras Elira lo cubría con barreras brillantes que los mantenían a salvo. La combinación de fuerza bruta y control energético era perfecta, casi artística en su ejecución, aunque mortal para cualquiera que se interpusiera. Entre destellos de luz y chispas, Marcos vio el rostro de Elira, concentrado pero confiado. Su corazón latía con fuerza no solo por la adrenalina de la lucha, sino por la certeza de que ambos dependían el uno del otro para sobrevivir. Cada movimiento que hacía para protegerla y atacar era también una declaración silenciosa de entrega total. Elira, a su vez, parecía proyectar una fuerza interior que él no había visto antes, una mezcla de poder y vulnerabilidad que lo mantenía enfocado y decidido. Cuando la última de las máquinas cayó, el pasillo quedó cubierto de humo y escombros. Marcos respiró con dificultad mientras bajaba la espada, y Elira apoyó una mano sobre su hombro, todavía brillante por el esfuerzo energético. No dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo. Habían sobrevivido juntos, habían luchado como iguales, y en medio del caos, su vínculo se fortalecía con cada golpe, con cada sacrificio mutuo. La batalla había terminado por ahora, pero ambos sabían que no sería la última. El universo aún tenía muchos desafíos por delante, y cada victoria les costaría sangre, energía y determinación. Mientras avanzaban hacia el centro del palacio, más seguros por un momento pero conscientes del peligro que aún acechaba, Marcos comprendió que no solo estaban luchando por sobrevivir. Estaban construyendo algo más, una alianza, un amor, y una confianza que ningún enemigo podría destruir. Elira, aunque agotada, lo miró con gratitud y un brillo especial en sus ojos dorados. La batalla había sido dura, pero había reforzado algo que ni el fuego ni la destrucción podrían borrar, la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo. Después de la feroz batalla, Marcos y Elira llegaron a un corredor apenas iluminado por la luz que se filtraba de las grietas en el techo. El aire estaba denso, cargado de un olor metálico y un zumbido constante que parecía provenir de las profundidades del planeta. Cada sombra parecía moverse de manera independiente, como si el lugar los estuviera observando. Marcos tensó los músculos, su espada todavía lista, mientras Elira avanzaba con una elegancia que parecía desafiar la gravedad. Elira se detuvo frente a una puerta antigua, cubierta de símbolos que brillaban débilmente con un resplandor violeta. Sus dedos rozaron las inscripciones, y un murmullo extraño llenó la estancia, resonando directamente en la mente de Marcos. No eran palabras que él pudiera entender, pero el tono transmitía urgencia y advertencia. La reina lo miró con sus ojos dorados, y en esa mirada había un mensaje claro: lo que encontrarían dentro podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Al abrir la puerta, una corriente de aire frío los envolvió. El interior estaba lleno de cristales que reflejaban luces que no parecían provenir de ninguna fuente física. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada cristal contenía imágenes fragmentadas, visiones de batallas pasadas, de civilizaciones destruidas y de figuras que parecían moverse entre las sombras. Algunos de los reflejos se parecían a él mismo y a Elira, pero distorsionados, como advertencias de un futuro posible. Elira avanzó con cautela, mientras Marcos la seguía, atento a cualquier movimiento. Ella extendió las manos y los cristales reaccionaron, proyectando símbolos que giraban en el aire como un lenguaje antiguo que parecía vivo. Marcos podía sentir que algo más estaba presente en la habitación, algo que observaba cada paso que daban. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el murmullo de las energías contenidas en los cristales. De repente, una figura espectral apareció entre las sombras, una proyección que imitaba a la reina, pero con rasgos más oscuros y crueles. Elira retrocedió ligeramente, sorprendida, y Marcos avanzó para protegerla. La figura habló en un idioma que parecía resonar directamente en su mente, llenando la habitación de miedo y confusión. No era un enemigo común, era una advertencia, un reflejo de secretos que no podían revelarse sin un precio. Marcos miró a Elira, buscando respuestas, pero ella parecía igualmente desconcertada.
La reina respiró hondo y comenzó a entonar palabras que Marcos apenas podía escuchar, una combinación de súplica y desafío. Cada palabra parecía abrir grietas en la realidad a su alrededor, revelando pasillos ocultos y puertas selladas. Era como si el planeta mismo reaccionara a su presencia, evaluando su fuerza y su determinación. A medida que avanzaban, Marcos percibió que Elira estaba luchando por controlar algo dentro de sí misma. Su energía vibraba de manera irregular, y a veces su rostro se oscurecía con emociones que él no podía descifrar. Había secretos antiguos, fuerzas que habían permanecido dormidas durante siglos, y ahora se despertaban ante ellos. Marcos comprendió que la reina no solo estaba enfrentando enemigos externos, sino también sombras internas, fragmentos de un pasado que podrían devorarlos a ambos. Finalmente, llegaron a una cámara central, donde un cristal gigantesco flotaba en el aire, rodeado por un campo de energía pulsante. Elira se arrodilló frente a él, colocando sus manos sobre la superficie. Marcos observó cómo su luz cambiaba, proyectando visiones de futuros posibles, caminos llenos de traiciones, sacrificios y destinos entrelazados. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Elira levantó la mirada hacia él, y en sus ojos dorados había un mensaje claro: lo que sucediera allí definiría no solo su destino, sino el de todos los que vivían bajo la sombra de ese planeta. Marcos dio un paso adelante y tomó la mano de Elira, sintiendo que la fuerza que emanaba de ella lo atravesaba, mezclando miedo, amor y determinación. Sabía que cada decisión que tomaran en ese lugar tendría consecuencias irreversibles. Mientras la cámara vibraba con energía y misterio, comprendió que el vínculo entre ellos era la única certeza en un mundo lleno de sombras y secretos. La lucha por sobrevivir había cambiado de forma. Ahora no solo era contra enemigos visibles, sino contra los enigmas oscuros que el planeta guardaba desde tiempos inmemoriales. El silencio volvió por un instante, pero no era paz. Era una pausa cargada de tensión, un recordatorio de que el verdadero peligro aún no había llegado, y que los secretos que Elira protegía podían ser tan mortales como cualquier enemigo que hubieran enfrentado hasta ahora. Marcos apretó su mano, decidido a enfrentar cualquier oscuridad junto a ella, consciente de que su destino estaba irremediablemente ligado al de la reina y a los misterios que los rodeaban. Una explosión sacudió la cámara central de energía, y un estruendo metálico hizo vibrar los cimientos del palacio. Elira quedó atrapada bajo los escombros de un techo que se derrumbaba, el polvo y las chispas llenando el aire mientras la luz parpadeante de los cristales proyectaba sombras inquietantes. Marcos la vio caer, y sin dudarlo, corrió hacia ella, cada paso impulsado por un instinto de supervivencia y devoción que lo cegaba al peligro que lo rodeaba. El calor de los escombros era sofocante y el suelo temblaba bajo sus pies. Marcos empujó pedazos de metal fundido con fuerza, cortando algunos con la espada de plasma y levantando otros con sus manos desnudas. La tensión era insoportable, cada fragmento que caía amenazaba con aplastarlos a ambos, y el aire estaba lleno del crujido del metal y del rugido distante de la estructura colapsando. Aún así, Marcos no podía detenerse, no podía permitir que la reina sufriera ni un segundo más bajo ese peso mortal. Finalmente, logró liberar parcialmente a Elira y la sostuvo entre sus brazos. Ella estaba débil, jadeante, pero sus ojos dorados brillaban con una mezcla de miedo y gratitud. En ese instante, Marcos comprendió que cada esfuerzo, cada segundo de riesgo, valía la pena. Sin embargo, un estallido de energía proveniente del núcleo del palacio los arrojó hacia atrás, separándolos momentáneamente y obligando a Marcos a protegerla con su cuerpo mientras el calor y la presión los envolvían. Con determinación férrea, se levantó, cargando a Elira en brazos y avanzando por un pasillo inundado de humo y llamas. Sus músculos ardían, su respiración era pesada, pero cada fibra de su cuerpo estaba dedicada a mantenerla a salvo. La reina, a su vez, emitía destellos de energía que ayudaban a disipar las barreras de fuego y escombros, sincronizándose con cada movimiento de Marcos como si sus cuerpos y poderes fueran uno solo. El camino hacia la salida no era fácil. Fragmentos de cristal y metal se desprendían de las paredes, y la estructura parecía viva, reaccionando a cada paso que daban. Marcos esquivaba y bloqueaba con precisión, mientras Elira proyectaba ondas de energía que los empujaban hacia adelante, creando un camino temporal de seguridad. Cada segundo era una batalla contra el tiempo y contra la destrucción que amenazaba con engullirlos. Cuando por fin alcanzaron un lugar más estable, Marcos dejó a Elira caer suavemente sobre el suelo, asegurándose de que estuviera protegida. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de la adrenalina y el amor que lo impulsaba a cada segundo. La reina respiraba con dificultad, pero levantó la cabeza y lo miró, y en ese instante, sus ojos dorados transmitieron algo que las palabras no podían expresar:
confianza, gratitud y un vínculo que se había reforzado en medio del peligro. Marcos se sentó a su lado, aún sosteniéndola, mientras observaba cómo el palacio se desmoronaba a su alrededor. Cada explosión, cada chispa y cada fragmento caído recordaban que la amenaza aún no había terminado, pero también demostraban la fuerza de su determinación. Había arriesgado todo para salvarla, y ahora comprendía que no había marcha atrás. Su destino estaba irrevocablemente ligado al de Elira, y juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el universo les presentara. En el silencio que siguió, roto solo por el crujido de los escombros, Marcos tomó la mano de Elira y la apretó con firmeza. Sus dedos se entrelazaron como un símbolo de promesa silenciosa. Ni las llamas, ni la destrucción, ni la amenaza constante podían separar lo que ambos habían forjado en ese momento. Y mientras las sombras del palacio caído se extendían a su alrededor, ambos comprendieron que su historia apenas comenzaba, marcada por la valentía, la entrega y la certeza de que sobrevivirían juntos, sin importar lo que viniera después. Después del rescate y la destrucción que había consumido parte del palacio, Marcos y Elira encontraron un refugio temporal en una sala parcialmente intacta. Las paredes, aunque agrietadas, conservaban un brillo tenue que reflejaba la luz de los cristales que aún funcionaban. La reina se dejó caer sobre un banco metálico, agotada pero consciente, y Marcos se arrodilló a su lado, manteniéndola cerca mientras sus manos se apoyaban suavemente sobre sus hombros. Elira apoyó la cabeza sobre su pecho, y por un instante, el mundo dejó de existir. La intensidad de la batalla, el peligro constante y la destrucción a su alrededor se desvanecieron ante la cercanía de sus cuerpos. Marcos sentía cada respiración de Elira, cada pequeño movimiento de su cuerpo, y comprendió que protegerla no era solo una cuestión de supervivencia, sino un acto de amor y devoción que lo llenaba de una fuerza inesperada. La reina levantó la cabeza y lo miró, sus ojos dorados brillando con una luz que reflejaba gratitud, admiración y algo más profundo, algo que ambos aún no podían nombrar. Sus manos buscaron las de él, entrelazándolas con delicadeza, y un estremecimiento recorrió a Marcos al sentir el contacto. No era solo un gesto de afecto, era un acuerdo silencioso, una promesa de confianza y entrega que se manifestaba sin palabras. Marcos inclinó su rostro hacia el de Elira y sus labios se rozaron con suavidad, un primer contacto que fue al mismo tiempo tierno y lleno de significado. La reina respondió, apoyando sus manos en el pecho de Marcos, buscando la cercanía y el calor humano que él podía ofrecer. Cada roce, cada suspiro compartido, construía un lazo que los unía más allá del peligro y la guerra, un vínculo que ambos sentían crecer con intensidad en ese instante. El tiempo parecía detenerse mientras permanecían así, envueltos en un silencio cargado de emoción y deseo contenido. Elira, acostumbrada a la autoridad y al control, se permitió por primera vez ser vulnerable, confiando plenamente en Marcos. Él, por su parte, sintió que su fuerza se multiplicaba al sostenerla, al saber que su entrega y protección eran correspondidas de manera tan profunda. La cercanía de la reina despertaba emociones que él nunca había experimentado, una mezcla de ternura, pasión y admiración que lo mantenía atento a cada uno de sus movimientos. Entre susurros, Elira comenzó a hablar, contando fragmentos de su historia, de su reino y de los secretos que hasta ese momento solo habían existido en su mente. Marcos escuchaba atentamente, comprendiendo que cada palabra era una muestra de confianza y un puente hacia su mundo interior. Cada revelación acercaba sus almas, fortaleciendo la conexión que ya se había iniciado durante la batalla. El refugio temporal se convirtió en un espacio seguro, un lugar donde podían ser simplemente ellos, sin la presión de los enemigos ni la urgencia de la supervivencia inmediata. Elira apoyó la frente contra la de Marcos y cerró los ojos, dejando que su energía y su presencia llenaran la sala. Él la rodeó con los brazos, sintiendo la suavidad de su piel y el calor de su cuerpo, mientras una calma extraña y profunda se asentaba entre ellos. Sin necesidad de palabras, entendieron que lo que compartían era más que afecto. Era un vínculo que los fortalecería para los desafíos que aún estaban por venir. Cada gesto, cada mirada, cada toque construía una promesa silenciosa. Lucharían juntos, se protegerían mutuamente y enfrentarían cualquier amenaza como un solo ser. La reina respiraba con más calma, y Marcos sentía que su corazón encontraba un ritmo que coincidía con el de ella, como si sus almas ya estuvieran sincronizadas. Mientras la luz de los cristales proyectaba reflejos danzantes sobre sus cuerpos, Elira y Marcos permanecieron así, entrelazados y conscientes de que la historia que estaban comenzando no era solo de guerra y supervivencia, sino también de amor, confianza y entrega total. En medio de la oscuridad que los rodeaba, esa conexión se convirtió en su fuerza más poderosa, un vínculo capaz de resistir cualquier peligro que el universo pusiera en su camino.
El silencio del refugio fue interrumpido por un zumbido creciente que anunciaba la llegada de nuevos enemigos. Marcos y Elira se pusieron de pie al instante, sus cuerpos tensos y listos para la batalla. El pasillo frente a ellos comenzó a temblar, y figuras gigantescas surgieron de la penumbra, guardianes mecanizados aún más avanzados que los anteriores, con blindaje reforzado y armas de energía que chispeaban con cada movimiento. Marcos ajustó su agarre en la espada de plasma y observó a Elira, cuyos ojos dorados brillaban con intensidad. No necesitaban palabras, su sincronización era perfecta. Mientras él avanzaba hacia la izquierda, cortando un brazo metálico que apuntaba hacia ellos, Elira liberaba ráfagas de energía que desintegraban a los enemigos que intentaban rodearlos. Cada movimiento era calculado, cada ataque coordinado, como si compartieran una sola mente en el fragor de la batalla. Los guardianes comenzaron a adaptarse, disparando proyectiles que se dividían en múltiples direcciones. Marcos rodó hacia un lado mientras Elira levantaba un escudo de energía que los cubría a ambos, reflejando la luz de los cristales que aún brillaban en las paredes. La estrategia se volvió más compleja, debían atacar y defender al mismo tiempo, anticipando los movimientos de un enemigo que parecía aprender con cada segundo que pasaba. Marcos notó que Elira estaba concentrando más energía de lo habitual, su cuerpo emitiendo destellos intensos mientras liberaba pulsos que derribaban a los guardianes más grandes. Él sintió un estremecimiento al verla, la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que la hacía aún más extraordinaria. Con cada ataque que ejecutaba a su lado, comprendía que no solo estaban luchando por sobrevivir, sino que estaban construyendo una alianza que ningún ejército podría romper. Los corredores comenzaron a colapsar a su alrededor, fragmentos de techo cayendo y el suelo agrietándose bajo el peso de los enemigos. Marcos esquivaba con agilidad y atacaba con precisión, mientras Elira abría pasajes temporales de energía que los protegían y les daban ventaja estratégica. En un momento crítico, un guardián gigantesco los rodeó, y Marcos se lanzó hacia él, impulsado por la fuerza que emanaba de Elira, atravesando su blindaje y debilitándolo mientras la reina lo cubría con ráfagas que desintegraban los sistemas de defensa restantes. La batalla se intensificó aún más cuando un grupo de enemigos emergió desde los niveles superiores del palacio. Marcos y Elira retrocedieron, manteniendo sus movimientos coordinados mientras avanzaban hacia un punto seguro que les permitirá controlar el campo de batalla. Cada segundo contaba, y la presión aumentaba con cada explosión y cada chispazo de energía que iluminaba las paredes agrietadas. Marcos observó a Elira por un instante y vio cómo sus ojos brillaban con determinación y confianza. No había miedo, solo una fuerza que desafiaba a todo enemigo. Él sintió un impulso renovado, atacando con precisión quirúrgica mientras la reina lo cubría y proyectaba energía para desviar los ataques más peligrosos. La combinación de habilidades humanas y alienígenas era devastadora, y los guardianes comenzaron a caer uno tras otro, incapaces de adaptarse a la sincronización perfecta de ambos. Cuando la última máquina cayó, el pasillo quedó cubierto de humo y escombros. Marcos bajó la espada lentamente, respirando con dificultad, mientras Elira se acercaba a él, apoyando una mano sobre su hombro. Sus miradas se encontraron, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Habían superado otra prueba, habían demostrado que juntos eran imbatibles. La batalla los había forjado aún más, consolidando no solo su capacidad de lucha, sino también el vínculo profundo que los unía. Mientras avanzaban hacia la cámara central, conscientes de que la guerra no había terminado, Marcos comprendió que cada victoria les daba fuerza, pero también les recordaba la fragilidad de su existencia. Elira lo miró con gratitud y confianza, y él supo que juntos podrían enfrentar cualquier peligro que el universo les presentara. El amor, la entrega y la determinación se habían convertido en su arma más poderosa, y nada podría separarlos mientras lucharan como uno solo. Después de la última batalla, Marcos y Elira llegaron a la cámara central del palacio, un lugar envuelto en una luz tenue que parecía emanar de la propia estructura del planeta. En el centro flotaba un cristal gigantesco, irradiando pulsos de energía que proyectaban visiones fragmentadas de posibles futuros. El ambiente estaba cargado de misterio y de un silencio casi sobrenatural, interrumpido solo por el leve zumbido del cristal. Elira se arrodilló frente a él, colocando sus manos sobre la superficie brillante. Los pulsos de luz se intensificaron, y Marcos sintió que la energía del planeta atravesaba su cuerpo, mostrándole imágenes de guerras pasadas, traiciones y sacrificios. Entre esas sombras, también aparecían visiones de esperanza, él y Elira luchando juntos, superando cada desafío y compartiendo momentos de paz y felicidad. Marcos dio un paso hacia ella, sosteniendo su mano, y pudo sentir cómo la energía del cristal parecía reconocer su vínculo.
Elira lo miró con ojos dorados llenos de emoción y confianza. Sus manos se entrelazaron, y por un momento, el miedo, la duda y el peligro se desvanecieron. Lo único que existía era la certeza de que estaban juntos y que nada podría separarlos. El cristal comenzó a brillar con más fuerza, revelando un pasaje oculto que conducía a los niveles superiores del palacio, hacia un lugar donde la luz natural del planeta comenzaba a filtrarse. Elira y Marcos avanzaron juntos, sus pasos sincronizados y seguros. Cada sombra que antes parecía amenazante ahora se alejaba, como si reconociera que la unión de ambos había cambiado el destino del planeta. Al salir finalmente a la superficie, el sol de Celaria bañó el paisaje con tonos dorados y violeta. Los cráteres y escombros seguían siendo visibles, pero la destrucción ya no parecía aterradora. Había un aire de renovación y calma que llenaba el planeta. Elira inhaló profundamente, dejando que la brisa tocara su rostro, y Marcos la rodeó con los brazos, sintiendo la calidez de su cuerpo y la certeza de que habían sobrevivido a todo. Se sentaron juntos en una elevación del terreno, observando el horizonte. Marcos miró a Elira y vio no solo a la reina alienígena que había salvado, sino a una compañera, una aliada y alguien a quien amaba profundamente. Elira apoyó la cabeza sobre su hombro y suspiró, dejando que la tranquilidad los envolviera. En ese momento comprendieron que su historia no solo estaba marcada por la lucha, sino también por la esperanza y la felicidad que podían construir juntos. Con el tiempo, la vida en Celaria comenzó a reconstruirse. Elira retomó su papel como reina, pero ahora con Marcos a su lado, no solo como protector, sino como compañero y confidente. La relación que habían forjado en medio del peligro se convirtió en un ejemplo de unión y valentía para su pueblo. Marcos aprendió a comprender y respetar la cultura de Elira, mientras ella abrazaba la calidez y la determinación humana que él representaba. Un día, mientras observaban el cielo estrellado del planeta, Elira tomó la mano de Marcos y lo miró con una sonrisa que brillaba más que cualquier cristal del palacio. No había sombras, no había enemigos, solo la certeza de que habían sobrevivido, de que habían luchado juntos y de que su amor era indestructible. Marcos le devolvió la sonrisa, sabiendo que su vida y la de Elira ahora estaban entrelazadas para siempre. El planeta, que alguna vez había sido un lugar de misterio y oscuridad, ahora brillaba con esperanza y renovación. Los cráteres y cicatrices de la guerra se convirtieron en recordatorios de su fuerza, pero el futuro prometía días de paz, de aventuras compartidas y de amor. Elira y Marcos permanecieron juntos, caminando hacia un destino que habían elegido enfrentar como uno solo, felices y libres, sabiendo que cualquier desafío que viniera sería enfrentado con valentía, unidad y amor. La historia de la reina y el guerrero humano terminó no con la destrucción, sino con la promesa de un nuevo comienzo, donde la oscuridad quedaba atrás y la luz de su vínculo iluminaba cada rincón de su mundo.